Oración, hermanos, para tener el estudio de la palabra. Puestos en pie, vamos a orar. Te damos gracias, eterno Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde, porque nos permites estar en tu presencia, en tu casa, toda vez que hemos cesado nuestras labores de este día y estamos aquí para glorificar tu nombre y también para aprender, Señor, lo que tú tengas que mostrarnos a través de la porción bíblica asignada para esta ocasión. Queremos que abras nuestros entendimientos, nuestros corazones, que, Señor, nos permitas comprender las verdades de tu palabra y vivir en ellas. Perdona nuestros pecados, Señor, porque somos malos y te rogamos que, Señor, nada nos perturbe. Gracias por darnos esta bendición de poder estar aquí en casa y también a nuestros hermanos, hermanas que siguen, Señor, la transmisión. Rogamos que también les bendigas a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Tomen sus lugares. Buenas tardes. Dice Santiago 5:12 que leímos: mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por cualquier otro juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. En esta tarde vamos a hablar acerca de los juramentos. También abrimos nuestra Biblia en San Mateo 5. Recuerden que seguimos con el Sermón del Monte. Siéndoles honesto, no había yo estudiado el Sermón del Monte así como lo estamos viendo ahorita. O sea, cuánta riqueza hay en esta porción de estos capítulos de San Mateo. De verdad, muchas cosas que aprender. San Mateo 5, del 33 al 37 voy a leer y quiero que me sigan con su mirada. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así dijo el Señor Jesucristo. Y bueno, ¿qué es un juramento? ¿Qué es un juramento? ¿Es lo mismo un juramento que una promesa? ¿Es lo mismo un juramento que un voto? ¿O son distintas cosas? A ver, ¿qué piensan ustedes? A lo mejor tienen cierta relación. Gracias, Vero. A veces los utilizamos como términos sinónimos. Sí tienen relación, pero no son sinónimos. Hermano Abraham. Promesa es algo que es a futuro. Una promesa es a futuro. Bueno. Es algo que ya se realizó. Ok, ahorita vamos a aclarar esto. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que esté pensando que nos la quiera compartir? Tiene más peso el juramento. Ok. Un juramento, fíjense bien, tiene que ver más con la palabra que con los hechos, para ir distinguiendo un poquito. La promesa es algo a lo que tú vas a hacer, tiene que ver con un acto, y el juramento tiene que ver con una palabra, de hecho, juramento es una afirmación solemne que invoca a Dios como testigo. Lo que decía nuestra hermana, tiene más peso un juramento porque en esa afirmación que uno da, se interpone a Dios o el nombre de Dios como testigo. Eso es un juramento, es una afirmación. Si yo les digo, bueno, esto, e invoco el nombre de Dios o antepongo el nombre de Dios como testigo de que yo estoy afirmando la verdad, ¿sí? Tiene que ver entonces más que con una palabra que con un acto, que con un hecho. Yo lo digo y lo afirmo y lo juro o lo pongo bajo juramento de decir verdad, decíamos, poniendo a Dios como testigo. Eso es un juramento, es una afirmación, ¿sí? En la que pongo a Dios como testigo de que estoy diciendo
la verdad, ¿no? Una promesa es distinto, aunque decía que tienen un poquito de relación, porque una promesa es un compromiso firme, expresado de palabra o por escrito, de realizar o no una acción específica en el futuro. Y hago esta pausa porque no nada más es de lo que me comprometo a hacer, sino de lo que me comprometo a no hacer. Hago una promesa de que digo, esto no lo voy a hacer, lo prometo. Prometo hacer esto. ¿Sí? Es un compromiso firme, expresado de palabra o por escrito, de realizar o no realizar alguna acción específica a futuro. A ver, hasta aquí, creo que vamos bien, ¿no? Entonces, el juramento tiene que ver con la palabra, con la afirmación que yo digo y pongo a Dios como testigo. La promesa es algo a lo que yo me comprometo a hacer a futuro o a no hacer. Tiene que ver con una acción, yo tengo que hacer esto. Y un voto. ¿En qué lo distinguiríamos el voto del juramento y de la promesa? Bueno, el voto es una expresión pública de un compromiso que se adquiere. Tiene un poquito más relación con la promesa que con el juramento. Nada más diríamos cuál es la diferencia entre la promesa y el juramento, y el voto. Que la promesa puede ser íntima, cerrada, individual, yo prometo esto, pero el voto lo voy a hacer público, lo voy a hacer abierto, a lo que yo me estoy comprometiendo lo voy a expresar públicamente, ¿sí? Y la promesa es aquí entre nos, yo te prometo esto. Esa sería la diferencia. Ok, bueno, ya vimos que entonces no es lo mismo. Si a lo mejor tienen alguna relación, a veces lo utilizamos como términos sinónimos, no son sinónimos completamente. ¿Están prohibidos los juramentos? Sí. Nuevo Testamento, sí. Están prohibidos los juramentos. Todavía, no sé si en Estados Unidos, en todo el país, en algunos estados, todavía hacen en los juicios, hacen el juramento sobre la Biblia de decir la verdad. De hecho, se considera un delito muy grave el que juramenten a una persona y mienta con juramento. Sí, es un delito muy grave. Entonces, pero vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Obviamente, en los tres casos que acabamos de mencionar, en el juramento, en una promesa o en un voto, está involucrada la responsabilidad de la persona o de las personas, ¿sí? Tanto en el juramento yo soy responsable de lo que estoy diciendo, poniendo a Dios como testigo. En la promesa yo soy responsable de lo que me estoy comprometiendo a hacer o no hacer, y en el voto, cuando lo expreso públicamente, abiertamente delante de todos a lo que yo me comprometo, bueno, también tiene que ver mi responsabilidad, ¿sí? Entonces el Señor Jesús, en este tercer caso que nosotros estudiamos en el Sermón del Monte, está tomando el tercer mandamiento de la ley, del Decálogo. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. ¿Sí? Ese es el mandamiento del Decálogo, de los 10 mandamientos, que el Señor aquí nuevamente se va a tomar el tiempo para explicarlo, porque ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Acuérdense que había una distorsión de la ley. Los escribas y fariseos habían hecho su propia normatividad acerca de estos mandamientos y pues estaban completamente alejados de lo que realmente la ley decía, y Cristo entonces interpreta la ley, enseña la ley correctamente, el significado de lo que es esto. Bueno, y entonces aquí Cristo va a explicar por qué es tan delicado realizar un juramento, porque va el nombre de nuestro Dios. Y el mandamiento, el tercer mandamiento dice, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano.
mucho menos para hacer un juramento. En lo que leímos en Mateo y lo que leímos en Santiago 5:12, dice: no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, no jures tampoco por tu cabeza. ¿Y qué dijo el Señor? A ver, vamos a otra vez ahí en San Mateo, capítulo 5, porque sí está explícito lo que dijo el Señor. Respondiendo a la pregunta de que si estaba prohibido realizar algún juramento, versículo 34. Bueno, hay una palabra en el 33 que también ahorita vamos a explicar, lo que es el perjurio. 34 dice: mas yo os digo, Cristo dice, no juréis en ninguna manera. No podemos hacer juramentos. ¿Cómo traer a Dios por testigo de lo que yo estoy afirmando? Dice el Señor: en ninguna manera. No juréis en ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. No podemos hacer un juramento, menos los cristianos. Hay gente que toma muy a la ligera esto, ¿no? Yo recuerdo en mi adolescencia que hubo un tiempo, no sé si se acuerden o si se daba como algo general, que para decir algo siempre decíamos: te lo juro. Para cualquier cosa que decías se convirtió en parte de una expresión cotidiana, el te lo juro. No es que me levanté temprano, te lo juro. Es que hice esto, te lo juro. Y juraba uno, se tomaba muy a la ligera. ¿Sí alguien recuerda eso? Bueno, yo sí recuerdo que se convirtió en una expresión cotidiana del lenguaje. Pues para los tiempos del Señor estaba ocurriendo algo similar. Juraban por cualquier cosa y juraban. De repente los fariseos dijeron: no, pues ya no vamos a jurar en el nombre de Dios porque el mandamiento dice que no tomemos el nombre de Dios, pero vamos a jurar por el cielo. Bueno, pero vamos a jurar, ellos fueron los que dijeron: vamos a jurar por la tierra, vamos a jurar por Jerusalén, o vamos a jurar por nuestra cabeza. ¿Y qué dijo el Señor? Tampoco puedes hacer eso. ¿Por qué? La razón: porque en todas estas cosas, de todos modos, está involucrado Dios y el nombre de Dios, el cielo. Y el Señor dice: ¿por qué? Ahí está en San Mateo capítulo 5. No jures por el cielo. ¿Por qué? La razón. ¿Por qué qué? Porque es el trono de Dios. Está Dios involucrado allí. O sea, no puedes jurar tampoco por el cielo. ¿No sería menos responsabilidad o menos delito jurar por Dios, por el nombre de Dios, que jurar por el cielo? Pues si de todos modos el cielo, dice aquí, es porque es el trono de Dios. O sea, Dios está en el cielo, de todos modos está involucrado el nombre de Dios. Por la tierra, pues tampoco por la tierra, porque es el estrado de sus pies, porque Dios creó la tierra. O sea, ¿cómo puedes poner la tierra por testigo? Tampoco. Dice: por Jerusalén, pues es la ciudad del gran rey, tampoco se puede. Y por la cabeza, por tu cabeza, pues tu cabeza no es tu cabeza. Dios tiene el derecho de creación sobre todas las cosas, sobre ti, porque nuestra cabeza no es nuestra cabeza. Dios nos dio esta cabeza. Y entonces dice el Señor: bajo ninguna, aquí está, ¿no? En ninguna manera juréis. No juréis en ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Ahora, lo que viene más adelante, en el siguiente texto, cuando el Señor dice: mas sea vuestro hablar sí, sí. Porque un creyente no necesitaría jurar para respaldar lo que está afirmando, lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque hay verdad en su boca, porque no hay mentira bajo lo que está diciendo. Y cuando uno miente, ¿sí? Cuando uno está mintiendo, jurar, decir una mentira bajo un juramento agrava la situación. De por sí ya es delito, ¿no? Delante de Dios. Pero querer ocultar una mentira
bajo juramento para respaldarla como verdad, hermanos, obviamente pues esto no se puede hacer. El juramento, aquí van estos cuatro cosas. Primero, el juramento no debe ser un medio para que nos crean. A ver, lo repito, el juramento no debe de ser un medio para que nos crean. Lo que yo diga lo pongo bajo juramento y con eso ya me creen. O sea, no debe de ser así. Por eso que tu hablar sea así, sí, y tu no, sea un no. Lo que nosotros digamos, pues tiene que ser una afirmación con toda la verdad. Segundo, dice, tampoco la gente lo debe de usar para presionar a alguien para decir una verdad. Es decir, que si Nancy me dice algo y yo para presionarla a decir la verdad, le digo, ¿pero me lo juras? No debo de usar el juramento para presionar a alguien. No lo debo de usar para escudar decíamos la primero, ¿no? Para escudar mi mentira. Segundo, no voy a ocupar el juramento para presionar a alguien a que me diga la verdad. Si usted me dice algo, como cristiano yo se lo voy a creer, porque digo es la palabra del hermano, ¿no? Y entonces no voy a presionar a nadie diciéndole que me lo jure, ¿no? Para sacarle una verdad, o sea, tampoco se puede. Tercero, no debemos de jurar irreverentemente como si fuese lo que decía una manera cotidiana de conversación. Te lo juro, de verdad te lo juro. Ni por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, ni por mi cabeza, ¿no? Dice el Señor, tú no tienes la potestad sobre tu cabeza de hacer un cabello blanco o hacer un cabello negro. O sea, tampoco está en ti, no puedes jurar. Y por eso el Señor claramente está diciendo, no juréis en ninguna manera, ni bajo ninguna circunstancia. Y 4, los juramentos, pues obviamente se deben de evitar. Y ahí está el versículo. En ninguna manera, no juréis en ninguna manera. Los israelitas habían hecho de los juramentos algo común en la vida, sobre todo en la vida religiosa, ¿sí? Aún en el ámbito religioso ellos lo utilizaron, cayeron en abusos y lo hicieron sin temor, ¿sí? Cometiendo lo que les decía la otra palabra, cometiendo perjurio. Ok, ahora vamos a ver qué es el perjurio, porque ahí está en el versículo número 33, ¿no? A ver, releemos el versículo 33 de Mateo 5, donde dice, además, dice el Señor, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás tus votos, mas pagarás al Señor tus juramentos, mas pagarás al Señor tus juramentos. No te perjurarás. Bueno, ¿qué es ahora el perjurio? El perjurio es un juramento vano, es un juramento falso, obviamente lleno de mentira, o es una mentira disfrazada en el juramento. Eso es el perjurio. Y el Señor les dice, ustedes oyeron que les fue dicho a los antiguos, no caigan en esos perjurios. No, yo les digo, mejor ni juren, en ninguna manera, ¿sí? Porque invocar el nombre de Dios en un juramento, decíamos, para ocultar disfrazar una mentira, los llevaba a cometer el perjurio. Y el Señor dice que no, esto no se puede hacer. ¿Sí? Ellos juraban, decía, por cosas en las que Dios está relacionado como Dios, como soberano, como creador, así que no deberían de jurar por ninguna de estas cosas. Leemos Levítico 19:12. Levítico 19:12. Dice la palabra del Señor, y no juréis en mi nombre con mentira. Esto por lo del perjurio. ¿Sí? Aquí está el perjurio. Levítico 19:12. Y no juréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, pues para evitar caer en perjurio,
pues mejor no usemos los juramentos, no se permiten en la palabra de Dios. Nosotros hacemos promesas, hacemos votos, y con ello, queridos hermanos, ¿quién no ha hecho una promesa y quedó incumplida? Prometemos tantas cosas y no las cumplimos, ¿no? A mí Katy muchas veces me reclamaba porque me decía, es que le dijiste a los niños, es que le dijiste, y no lo hiciste, y dije, cierto. Y tenía uno que reconsiderar, ¿no? Y decir, no, sí es cierto, tengo que cumplir. Es que tú le dijiste que, y digo, bueno, pues sí es cierto. O sea, me comprometí a, ¿no? Le dije a Katia que íbamos a ir al centro y no fuimos. Te la debo, flaquita. Tú ya sabes por qué. Prometemos, decimos algo y no lo cumplimos. Y por eso dice el Señor, a ver, que tú sí seas así. O sea, si vas a decir que sí, sí. Si es no, pues que sea no. Porque incluso cuando nosotros prometemos, a veces no cumplimos. O muchas veces no cumplimos, ¿no? Y no es que uno no quiera cumplir, a veces se nos puede escapar de las manos, ¿no? El cumplir la promesa o el voto. O sea, erramos tanto, fallamos tanto, que de verdad, y no es que uno prometa dolosamente, y menos cuando están involucradas las personas que uno ama, ¿no? O sea, no prometemos algo que nosotros sepamos. Sería muy perverso prometer algo que nosotros sabemos que no vamos a hacer. O sea, que de antemano tú sepas que no lo vas a hacer y todavía lo prometes. Eso es perverso, ¿no? Obviamente cuando uno hace una promesa, la hace uno con la mejor intención. Y de ahí que pues también tenemos nosotros, decíamos, en las tres cosas, juramento, promesa o voto, está nuestra responsabilidad. Soy responsable de lo que prometo. Y obviamente me esforzaré por cumplirlo. Y bueno, leemos la siguiente cita, Mateo 23, San Mateo capítulo 23. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, vamos a leer Mateo 23, que es más o menos en los mismos términos de lo que dice el Señor en San Mateo 5. 23, San Mateo 23. Ahora leeremos del 16 al 22. Vean qué sucedía, qué habían hecho los fariseos en esta cuestión de los juramentos. 23, del 16 al 22. Dice: hay de vosotros guías ciegos, que decís, ellos decían, los escribas y fariseos, cualquiera que jurare por el templo es nada, como diciendo, bueno, si juras por el templo no hay problema. Mas cualquiera que jurare por el oro del templo es deudor. Estas eran las reglas de ellos. Por eso les digo que habían distorsionado el mandamiento, ¿sí? Y habían establecido sus propias reglas. Si juras por el templo, no pasa nada. Pero si te atreves a jurar por el oro del templo, eres deudor. 17. Bueno, el Señor tuvo que exhortarlos y reprenderlos de esta manera: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y cualquiera que jurare por el altar, eso decían ellos, es nada. O sea, puedes jurar por el altar, no pasa nada. Mas cualquiera que jurare por el presente, por la ofrenda que está sobre el altar, allí sí es deudor. Entonces ellos habían hecho sus propias leyes. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Cuando yo leía esto nuevamente, me acordaba de las lecciones que estudiamos el semestre pasado del tabernáculo, cuando venía todo el mobiliario del templo, ¿verdad? O sea,
¿Cuánto cuidado puso Dios en diseñar, en dar las instrucciones de cómo iba a ser el mobiliario, de cómo iba a ser el altar, de dónde iba a ser colocado el altar, qué iban a poner sobre el altar, cómo se iba a mantener en el altar y cómo incluso el fuego que estaba allí no era un fuego que el hombre hubiese generado, producido en ese momento, sino que era el fuego que Dios había mandado, y ese fuego se hacía perpetuo, ¿no? Todo lo que, cuando yo leí esto, que los escribas y fariseos decían, si juras por el altar no pasa nada, pero si juras por el presente te haces deudor. No, pues el altar era parte del mobiliario del templo, y les recuerdo, tan delicado, tan único, tan específico en el diseño de Dios, o sea, Dios involucrado en esto. Por eso el Señor dijo, mira, no puedes jurar ni por el cielo ni por la tierra. Aquí añadiríamos, no puedes jurar tú ni por el templo, ni por el oro del templo, ni que lo santifica, tampoco puedes jurar por el altar, menos por el presente que está en el altar. Entonces es muy claro lo que dice el versículo 34, no juréis en ninguna manera. Cuando vayas a decir algo, que tú sí sea sí y que tú no sea no, hermano. Sí, de hecho la lectura es hasta el 22, continuó, pues el que jurare por el altar, dice, jura por él y por todo lo que está sobre él. No podemos separar ni el altar del sacrificio, ni el altar del templo. Lo que les dije, en todo está involucrado el nombre de Dios, como soberano, como creador, como sustentador. Por eso dijo el Señor, ni por tu cabeza, porque tú no creaste esa cabeza, tú no tienes la capacidad de convertir un cabello blanco en negro. No, es Dios haciendo todas esas cosas. Entonces, por nada de esto. 21, y el que jurare por el templo, jura por él, por Dios, y por aquel que habita en él. Y 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Entonces, queridos hermanos, no podemos jurar, no hay necesidad. Ahora viene la última parte que quiero compartir, ¿sí? Obviamente cualquiera persona que en el Antiguo Testamento hacía un juramento estaba obligado a responder por lo que estaba diciendo. De ahí que el perjurio exponía al hombre a la ira de Dios, ¿no? Lo que leímos en Santiago 5:12. A ver, recordamos Santiago 5:12. Porque dice aquí, tomando Santiago lo que dijo el Señor en este Sermón del Monte, dice así: mas sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Por qué? Porque no caigáis en condenación, porque el perjurio expone al hombre a condenación y a la ira de Dios. Dice un comentarista que leí, que consulto varios, dice, es mejor no abrir la boca. Es mejor no abrir la boca. Jurar demuestra que nuestra palabra, hermanos, fíjense, jurar, demuestra que nuestra palabra no tiene el peso suficiente como verdad. ¿Por qué habría que jurar si tu palabra es veraz? ¿Hay necesidad de jurar? No. Si lo que dices es verdad, no hay por qué jurar, ni tengo por qué presionarte para que me digas bajo juramento, pero dime la verdad. No hay necesidad de utilizar el juramento. Eso es lo que está diciendo el Señor. En realidad no hay. Cuando tu hablar es sí, sí y tu no, no hay necesidad. Que tu palabra como cristiano tenga el suficiente peso. Es más, ni siquiera tendríamos que prometer. No hay necesidad de, yo dije que voy a hacer esto y lo voy a hacer.
porque mi sí es sí y mi no, pues es un no. Ok, bueno, los creyentes deberíamos de ser reconocidos por ser fieles en palabra, que una sobria afirmación de nosotros pueda equivaler al más solemne de los juramentos. A ver, ¿quedó bien claro esto? Los creyentes deberíamos de ser reconocidos por ser fieles en nuestra palabra. Que una sobria afirmación de mi boca o de nuestra boca pueda equivaler al más solemne de los juramentos. Lo que te dije es verdad. Más solemne que cualquier juramento, o equivalente a. Y no hay entonces necesidad de involucrar el nombre de nuestro Dios para, decíamos, para respaldar nuestras afirmaciones o nuestras verdades, mucho menos para cometer un perjurio, que yo esté mintiendo bajo poner a Dios como testigo. Vamos concluyendo, si hemos de negar algo, basta con decir no. O sea, tan fácil. ¿Por qué darle tantas vueltas al asunto? No. Listo. O sí, o eso no. Nada más. Que nuestro sí, queridos hermanos, sea un amén y que un no de nuestra boca nos baste. Hablar de más ya tiene una mala procedencia. Hablar de más. Algunos pecamos de esto. Todos hemos hecho juramentos a lo mejor en algún tiempo. Les digo, de aquella época, yo sí era de los que de repente usábamos el te lo juro. Obviamente, como dice Pablo, en mi ignorancia lo hice. Todavía no conocíamos acerca de Dios, pero hacía yo eso muy a la ligera. Dios perdone. Hemos hecho promesas, hemos hecho votos que no hemos cumplido, pero que a partir de hoy, después de haber escuchado esto, sea nuestro hablar un sí, sí, y nuestro no, que sea un no. Efesios 4:25 y concluimos con este texto. Efesios 4:25. Dice la palabra del Señor, por lo cual, es más, pónganse de pie, buscamos Efesios 4:25, lo leemos, descansamos un poquito ya, puestos en pie. Efesios 4:25, y si ya lo tienen, leemos juntos la palabra del Señor que dice, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos esto que pues tú nos enseñas, Señor, con claridad a través de tu palabra. No hay necesidad de interpretar nada, sino solamente de recordar lo que tú nos has encomendado. Gracias por instruirnos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de verdad, que, Padre Santo, lo que hemos afirmado, nuestras palabras, sea un sí, y Padre eterno, cuando tengamos que decir no, de igual manera. Dios bendito, te pedimos que en nuestra vida cotidiana tú seas con nosotros, nos guíes, nos bendigas. No somos perfectos, hemos fallado tantas veces, Señor, y eso es el pecado, errar al blanco, fallar. Pero Padre Santo, ayúdanos a comprometernos, a ser responsables de nuestras palabras, también de nuestros actos. Y te pedimos que en todo esto, Señor, pues podamos dar testimonio, porque también el testimonio nuestro está involucrado. Padre bendito, ayúdanos a decir verdad a través de lo que hemos escuchado, Señor, y te pedimos que pues la enseñanza de tu palabra quede en nuestra mente y también, Señor, la llevemos a la práctica y la tengamos en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.